recibimos tal como fue anunciado el senador Álvaro Delgado. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, feliz año para la audiencia. En un rato, en realidad, varios puntos del territorio nacional se va a movilizar el sector productivo, agropecuario, en particular los tamberos, el sector lechero. ¿Cómo observan ustedes esta movilización? Veo que se ha generado como una polémica del Frente Amplio, acusan al Partido Nacional a incitar la movilización en las rutas y se ha generado un poco un foco de cuestión polémica en torno a quién está detrás de estas movilizaciones. A ver, yo estoy enterado por la prensa, sé que hay movilizaciones de productores, no solamente de productores, también hay de empresarios, de comerciantes, de trabajadores, de ciudadanos. Los productores, especialmente los lecheros, que están más que en situación crítica, situación desesperante, ¿no? No solo por temas de costos, sino tema de precios y de perspectiva. Y yo creo que esto lo que hace, mientras sea pacífico y dentro del marco legal, es propio de una democracia. Ahora resulta que no nos podemos poner a cuestionar las movilizaciones. Hay algunos que en realidad alientan movilizaciones, participan de ellas. Hace poco tiempo atrás teníamos a legisladores del Frente Amplio participando en las ocupaciones de los lugares de estudio con el decreto de la esencialidad de la enseñanza, o movilizaciones sindicales, o vemos a cada rato movilizaciones por fuente de trabajo, o vemos gente que hoy es legisladora, que fue presidenta de la República, en las anteriores movilizaciones del agro que hubieron en el año 99. Me parece que las movilizaciones no son buenas o malas, no podemos calificarlas. Mientras sean pacíficas y mientras sean del marco legal, son expresiones de la democracia que tenemos que aceptarlas. Sobre todo yo creo que en esto lo que pasa tiene que ver con la indignación de la gente, no solo de los que movilizan, de todos nosotros, de los que nos están viendo. Voten a lo que vote, indignación de la gente con este tarifazo último. Y la movilización es quizá la no resignación, es canalizar esa no resignación a través de alguna manifestación activa diciendo por qué se está en contra de determinadas cosas. ¿Pero ustedes conocen a quienes convocan a la movilización? Yo particularmente me enteré por la prensa dónde son, hoy viendo de mañana la prensa y había escuchado una entrevista de uno de ellos en el día de ayer. La verdad que son movilizaciones autónomas que yo comprendo, la verdad. Como comprendo muchas veces a los trabajadores cuando cerca de acá en Fripur se movilizaban por la fuente de trabajo, cuando cerraron la empresa. Y me parece que es normal, dentro del marco de que sean pacíficas y dentro del marco legal, es natural que se puedan movilizar. Y yo lo comprendo y comprendo la indignación y comprendo la no resignación por este aumento de tarifas que lo que hace es darle un mazazo no solo a los que se movilizan, a todos, independientemente de lo que voten. O sea que, al igual que la calle Pau, comparte la plataforma, vamos a decir, de los movilizados. De movilizados y todos nosotros. Yo estoy tan indignado como los movilizados por este paquete de tarifas por encima de la inflación, sin ninguna justificación, con el objetivo de recaudar. El gobierno entre el día anterior a fin de año, con aquel decreto entre gallos y medianoches, cambiando los ajustes por inflación de los balances de las empresas, la modificación vinculando al IRAE, que ahí se iba a recaudar unos 200 y pico millones de dólares. Más este paquete de tarifas que incluye el aumento de Antel por el IPC y el Internet, en este caso hasta un 26% y en algunos casos más que el 26% porque se eliminan las tarifas más económicas, llegan a aumentar hasta más de un 50%. El aumento de OCE por encima de la inflación con los problemas que tienen. El aumento de la UTE cuando nos habían dicho que este año bajaba un 20% en función de dos cosas muy lógicas, que bajó el costo de abastecimiento de la demanda por una cantidad de energía hidroeléctrica que hay el año pasado y el costo de la energía hidroeléctrica es cero porque las represas están amortizadas. Sin embargo, sigue habiendo un fondo de estabilización de más de 300 millones de dólares para situaciones de sequía que se podría utilizar. Entran 1.200 megavatios de energía eólica al sistema que iban, además de ser energía limpia, a ser energía más barata, así nos dijeron, y que este año bajaban y sin embargo suben y suben por encima de la inflación. Hoy el propio sindicato de UTE está cuestionando el tema del aumento desmedido de las tarifas eléctricas, y bueno, lo de los combustibles yo creo que ya es casi inmoral, lo de los combustibles, porque además nos acordamos cada vez que cargamos, ¿no? Es un tema permanente, sigue bajando el petróleo viene derrumbándose. Cada vez que sube el petróleo nos dicen hay que esperar la tendencia. Hay que esperar, cada vez que sube el petróleo enseguida suben las tarifas
Y pasó lo mismo hace 3 meses atrás, cuando cada 3 meses se revisan las tarifas. El petróleo lo fijaron como referencia en ANCAP $50 el barril y $1 a 29.6. Hoy el petróleo está en niveles más bajos de $30. Ayer cerró 26 y pico, ¿verdad? E incluso en algunos casos hubo unos picos más abajo. Y sin embargo el combustible no baja en Uruguay. El no bajar un combustible con un petróleo desmoronado, en los hechos implica una suba. Me voy a poner en abogado del diablo y en realidad va a haber mucha gente que se va a enojar por la consideración que voy a hacer, pero ¿no es hasta sensato asumir el costo político de lo que pasó en ANCAP, equilibrar las cuentas, aunque eso signifique que todo el mundo esté indignado con la baja del precio de los combustibles y decir, bueno, en realidad si nosotros generamos un agujero de 800 millones de dólares, tenemos que arreglar esto y aunque eso implique que la gente se enoje, pagar el costo político, lo tenemos que hacer? ¿No es sensato en ese punto? La verdad que no es muy popular tu argumento. No, por eso dije, me voy a poner de abogado del diablo y mucha gente se va a enojar. Y en realidad no es que yo lo piense, simplemente estoy tratando de ponerme del otro lado. Yo creo que por lo de ANCAP alguien se tiene que hacer responsable, o varios se tienen que hacer responsable de este buraco que significó fundir la principal empresa pública del país. ¿Y no se están haciendo responsables con esto? Estatal, monopólica, con precios administrados, como los combustibles, pero además en récord de venta de combustibles. En este marco fundieron una empresa. Ahora, no se hacen responsables. Lo que están haciendo en este caso es capitalizarla encubiertamente, por la vía indirecta. Hicimos una capitalización que tuvieron que poner la cara a decir, miren, en realidad no hay plata para los judiciales, no hay plata para educación, no hay plata para esto, no hay plata para lo otro, no hay plata para pagarles a los productores que exportaron a Venezuela y una vez fueron vulnerados en su buena fe, o a las empresas o a los productores lecheros, pero sin embargo hay 900 millones de dólares que va directo para ANCAP para tratar de encaminar, yo no estoy seguro que con eso se arregle, porque además ni cambiaron la gestión, ni cambiaron ni quienes ejecutan la gestión. Pero además, por la vía indirecta, no bajando los combustibles, cuando se derrumba el petróleo, ayer hacíamos la cuenta con el director Diego Labate de ANCAP, y a mí la cuenta me da que con este nivel de precio de petróleo, por no bajar los combustibles, y deberían bajar más de un 5% a este nivel de precio de petróleo, más de un 5 pesos cada litro, más de 5 pesos, estamos hablando de un 11%, estamos recaudando adicionalmente, capitalizando ANCAP en cerca de 200 millones de dólares. Todo este paquete de ajuste tarifario de enero, que incluye estos 200 millones de dólares de ANCAP por no bajar los combustibles, más la suba de OCE, de UTE, de Antel, va a implicar una recaudación adicional del gobierno de cerca de 430 millones de dólares, que se suma a la modificación del IRAE, ¿verdad? Esto no es un ajuste fiscal encubierto, es un ajuste fiscal descubierto. O sea que usted dice que los 430 hay que sumarle los 200 y tanto del IRAE, modificación del IRAE. O sea que estamos hablando casi 600 millones de dólares. 700 y algo de millones de dólares. De recaudación extra. Obviamente, acá hay una cosa muy clara, cuando se discutió el presupuesto, dijeron, bueno, acá hay dos maneras de trabajar sobre el déficit, porque la actividad económica cae y la recaudación está topeada. Mejoró la eficiencia, pero la actividad está condicionada, la recaudación está condicionada por la actividad. Y nosotros en aquel momento le dijimos, miren, acá hay dos vías, la verdad, dos vías muy extractivas y muy injustas, aumentar impuestos, que se hizo, o aumentar tarifas, que se hizo. Las dos cosas las termina pagando siempre la gente. Antes de centrarnos 100% en el asunto ANCAP, volviendo a la movilización del día de hoy y a un tema que también se ha instalado en la agenda pública, ¿debería el gobierno hacerse cargo de los 100 millones de dólares que adeuda Venezuela a los productores lecheros uruguayos? No, adeuda más de 100 millones de dólares, adeuda cerca de 200 millones de dólares. 200 y poco. ¿A los lecheros? No, estoy hablando de las empresas en general. Claro, por eso yo hablaba de los lecheros que son en particular quienes hoy están más acuciados, ¿no? Vamos a ver un poco la génesis de esto. Por segunda vez el gobierno manda un proyecto de ley el año pasado, ustedes recordarán, porque necesita ley, generando un préstamo del Ministerio de Economía ANCAP, para que ANCAP haga una cancelación anticipada de la deuda con PDVSA por petróleo, con una tasa de descuento razonable, una operación financiera que nos pareció correcta, porque además anunció el gobierno y una firma entre Vázquez y Maduro,
En el propio proyecto de ley hablaba de que esta cancelación anticipada, que eran 270 y algo de millones de dólares, iba a generarse un fideicomiso para poder exportar. Funcionaba como garantía de cobro, porque Venezuela en realidad compra los productos que nosotros vendemos, sobre todo pollo, sobre todo lácteos, sobre todo arroz y sobre todo granos, fundamentalmente soja, y a buenos precios. El problema era cobrarlos. Ahí todavía hay una deuda de 70 millones de dólares de productores que no han podido cobrar de Venezuela. Entonces lo que hacían era generar una especie de fondo de garantía a través de un fideicomiso, plata que iba a quedar en el BANDE. Cuando el Parlamento vota y nosotros acompañamos a medida, porque nos dijeron además se generó un fideicomiso para vender productos exportables que el Uruguay necesita, se habían caído los precios internacionales, los lácteos particularmente, y había problema de mercado, y había sobrestock de las empresas lácteas, sobre todo de queso y de leche en polvo. Cuando se vota la ley, se le presta la plata en CAP, y ahí Venezuela le dice a PDVSA, no me la deposites en el BANDE, depositar en un banco en China, una cuenta en China. ¿Qué fue lo que pasó? Y esa plata, pin, desapareció. Y dijeron, bueno, pero en realidad la vamos a mandar al BANDE dentro de poco tiempo. Y ese poco tiempo demoró, fue a cuentagotas. Y me acuerdo que se estaba discutiendo el presupuesto, vino el ministro de Guerra y nosotros le preguntamos, y ese día aparecieron 50 millones de dólares de embarque ya hecho que se adeudaban. Y la verdad que las empresas lácteas y las empresas de pollo, de productoras de pollo, estaban viendo si embarcar, y el propio gobierno le dijeron sigan embarcando porque hay un acuerdo firmado, se va a cobrar, va a demorar un poco y se va a cobrar. Le preguntamos al ministro de Guerra cuál va a ser la secuencia de cobro, yo no la puedo asegurar, nos dijo. Bueno, yo creo que la noticia de la declaración de emergencia económica que hizo Venezuela en estos días echa por tierra esta situación de expectativa de cobro, lamentablemente para los productores, particularmente los lecheros, que tienen aire las empresas lecheras para pocos días más. Y yo creo que el gobierno va a tener que poner la cara y hacerse cargo, porque si no, hay toda una cadena que se rompe. Y en lechería, esas cadenas que se rompen después son muy difíciles de restablecer. ¿No se hicieron en cuenta el tío de los venezolanos? Yo qué sé, es muy difícil el tema de Venezuela. Entender el proceso venezolano es muy difícil. Y la verdad, con el cumplimiento de obligaciones, por lo menos no ha honrado los compromisos asumidos. No lo honraron antes y no lo honraron ahora con este fideicomiso firmado, nada más ni nada menos que entre los dos presidentes, ¿no? ¿Y espera que asuma la responsabilidad política quienes impulsaron este tipo de determinaciones? Yo qué sé, por ejemplo, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre, ¿debería salir y decir, bueno, soy responsable de estas situaciones? Me parece que lo peor que puede pasar es decir que no pasa nada, no dar la cara. Y en este caso lo que tiene que hacer el gobierno no solo es dar la cara, asumir que en este caso le incumplieron un acuerdo. Yo no estoy diciendo que el gobierno lo hizo de mala voluntad. Es más, yo creo que el gobierno lo hizo porque vio un nicho de venta, de colocación de productos que estaban muy trabados y que los precios internacionales habían caído. Me pareció interesante y por eso lo puso en el propio proyecto de ley y por eso todos lo votamos. Todos lo votamos. Ahora, después al gobierno no le cumplieron al presidente Vázquez, no cumplieron al ministro Aguirre. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que decir, miren, acá hay un Estado que no nos cumplió y esto no tiene solución. Ojalá me esté equivocando y mañana venga y cancelen la deuda. Ojalá, porque es lo que todos queremos. A mí no me interesa que los productores le dejen de pagar y que las empresas lácteas terminen cerrando. A mí me interesa que esto se solucione en breve. Pero lamentablemente, como los tiempos son perentorios, yo creo que el gobierno va a tener que hacer alguna acción para hacerse cargo económicamente del pago a las empresas lácteas y por ende a los productores, porque esto repercute en el precio de la leche. Básicamente lo que ustedes dicen es, por la razón que sea, en realidad por asumir la responsabilidad o por salvar a la industria, el gobierno va a tener que pagar. A un sector, mucho más que a la industria, un sector o a más de un sector va a tener que hacerse cargo. Senador, está corriendo el mes de enero y se espera para febrero que se termine el análisis de todo lo que arrojó la comisión investigadora, que se presenten los informes, la comisión investigadora de ANCAP hablamos obviamente. ¿Qué nos puede adelantar acerca del trabajo que están realizando y del análisis de estas, no sé cuántas fojas son? 20.000. 20.000 y faltan 4 o 5.000 que no vinieron. Que dejó el trabajo que se realizó en la comisión investigadora. ¿Qué le puede decir a la gente que está ávida por conocer cuál es la visión que ustedes tienen acerca del asunto? Primero, que el 15 de febrero, seguramente en la tarde, haya una reunión de la bancada de senadores del Partido Nacional. La estamos coordinando en el día de hoy, seguramente, o mañana. No hay ninguno de viaje a Cuba, ¿no? No creo. El
El 15 de febrero, ¿por qué? Porque es la fecha que tenemos como límite para presentar los informes. Se presentan en el Senado y previo a la presentación de los informes, conjuntamente con el senador Saravia, que es el que sustituyó al senador José Carlos Cardoso en la investigadora, nosotros vamos a presentar, previo a presentarlo al Senado, los informes de los 12 capítulos de la denuncia original que presentamos como miembro denunciante, más algunos capítulos anexos que vamos a agregar, los vamos a presentar a la bancada del Partido Nacional para que sea no un informe ni de Saravia, ni de Delgado, ni de nadie en particular, sino sea el informe del Partido Nacional. ¿Y por qué van a agregar capítulos? Y porque han surgido elementos nuevos que en realidad no estaban previstos en la denuncia original y que se fueron generando o conociendo datos a través del trabajo de la investigadora. ¿Cómo cuáles? Bueno, a mí fue conocido que me llega un expediente de la aduana, me llega en forma anónima, parte un expediente de la aduana, donde ANCAP regulariza 4 años después importaciones de propano, de butano y de petróleo, en algunos casos por más de 100 millones de dólares, y en otro caso por millones de dólares, donde no se hicieron los documentos aduaneros de importación y donde además no se pagaron los tributos correspondientes cuando se importó, por ejemplo el propano y el butano, y se empieza a regularizar cuando se empieza a generar todo esto de la comisión investigadora. Bueno, eso es una cosa grave, a mi juicio grave, una irregularidad manifiesta. Tan irregular es que la propia nota de ANCAP dice queremos regularizar esta situación. Ahí tenés un ejemplo, el tema de la planta de cemento Portland, que a esta altura yo creo que ha sido de los récords de situaciones que hemos puesto plata y que nunca se termina de llegar al punto de equilibrio. El negocio del cemento de Portland del 2000 al 2005 perdía 12 millones de dólares por año, del 2005 al 2010 perdió 60, del 2010 al 2015 perdió 123 millones de dólares, pero con un agregado. Del 2009 a la fecha ya venimos invirtiendo 250 millones de dólares para poner a tiro a las plantas de Portland, de Paysandú y de Minas, y ahora nos dicen que en realidad necesitan 230 millones de dólares más para poder ponerlas a tiro y llegar al punto de equilibrio. Es una cosa de nunca acabar, cuando enfrente hay una empresa privada que en realidad da ganancias y hace lo mismo que ANCAP. Y en el marco de todo eso nos enteramos hace poco tiempo que ANCAP contrató en el 2010 una consultora internacional en forma directa para mejorar todo el know-how del negocio de Portland y le pagó 6 millones y pico de dólares. ¿Sabe lo que está diciendo la gente del otro lado? ¿Y cómo? O sea, explíquele a la gente por qué si una empresa privada da ganancia, nosotros en Cementos Portland tenemos ese índice de pérdida. ¿Cómo se explica que se pierdan esa cantidad de millones de dólares? No estamos hablando de 5 o 10 millones de dólares. ¿Cómo se explica que se pierdan esos cientos de millones de dólares? ¿Cómo se explica que todas las inversiones previstas terminaron siempre saliendo mucho más y falta mucho más para llegar al equilibrio? Siempre van corriendo la línea. La verdad que es parte de lo que queremos plasmar en los informes. Y parte de lo que queremos plasmar en los informes no solo son los problemas de gestión, de los errores u horrores de gestión, sino también de las irregularidades manifiestas a lo largo de casi todos los capítulos que existen, y después una parte tercera que tiene que ver y que también atraviesan algunos capítulos con las presuntas ilicitudes, que en ese caso la bancada del Partido Nacional lo va a definir, que lo determine cómo corresponde la justicia. Con respecto al primer y segundo tema, que son los horrores de gestión y los problemas de las irregularidades, yo creo que parte en el debate en el Senado, que se va a dar a mediados de febrero con los informes y con una conclusión que ojalá llegue el Senado, por lo menos nosotros vamos a impulsar una, es que hay gente que se tiene que hacer responsable. O varios que se tienen que hacerse responsable? Hacerse responsable de una situación. A ver, no puede pasar que la principal empresa del país, que vende casi 4.000 millones de dólares por año, 3.000 y pico millones de dólares por año, reitero, estatal, monopólica, con precio administrado, basta ver lo que pasa con el combustible, ¿verdad? Es más, si hoy nos regalan el petróleo, el combustible igual tampoco baja. ¿Por qué? Porque necesitan hacer caja. Y además, en momentos de récord de venta de combustible, este es el tercer año récord de venta de combustible, terminan con un déficit de 800 millones de dólares en 4 años, con una deuda de 2.300, con un patrimonio caído a 200, con una relación 10-1 entre deuda y patrimonio, técnicamente quebrada. Eso ocurre porque en realidad vieron que el tema se venía, vieron que estaba el iceberg y le metieron el acelerador y aumentaron la fiesta en vez de pegar un volantazo, mejorar la gestión, reprogramar cosas y administrar mejor. Y eso
que lo terminamos pagando todos y lo estamos pagando con la capitalización que votamos y lo estamos pagando todos los días cuando cargamos en el tractor, en el auto o en la moto combustible, nos acordamos del déficit de ANCAP. Eso yo creo que hay gente que se tiene que hacer, que estuvo al frente de la empresa o al frente del gobierno, por acción o por omisión, hacerse responsable. ¿Y en el Cemento Portland, hay errores de gestión, hay irregularidades o hay actos ilícitos? Y bueno, de presunción ilícita. Y seguramente en febrero, cuando tengamos los informes, nosotros vamos a estar determinando cada una de las cosas. Ya lo que pasa, pero no descarta entonces que haya ilícitos. Cuando hablamos de estas cosas tenemos que ser muy cautos y muy fundamentados. Nosotros estamos haciendo con un grupo de asesores que integran abogados, economistas y contadores los informes sobre estos 15 capítulos. Estamos trabajando con administrativistas por el tema de las irregularidades administrativas vinculadas al no cumplimiento de determinadas normas y estamos trabajando con penalistas para determinar dónde hay presunción de ilicitudes. Con ese paquete es que el 15 de febrero, primero la bancada del Partido Nacional y después en el Senado, vamos a estar entregando los informes. Pero a los penalistas que están consultando les preguntan por la situación del Cemento Portland, que hasta ahora no se había manejado como un posible lugar donde haya ilicitudes. Le estamos preguntando por todos los capítulos, porque no es un tema, en este capítulo hay presunción de ilicitudes. No, pero usted hay situaciones de presunción de ilicitudes, porque le llama la atención. Quizás en más de un capítulo. Presunción de ilicitudes, lo mismo que irregularidades. No es este capítulo, no es compartimentos estancos. Hay acciones que se vienen reiterando, que atraviesan todos los temas de la denuncia, donde hay acciones repetidas del no cumplimiento de determinados procedimientos y de normas. Álvaro Delgado, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Gracias, que pasen muy bien. La pausa y seguimos con más noticias.